Querido pueblo soberano, nos encontramos nuevamente en que paguen vuestro espacio de información y análisis crítica política nacional e internacional. Una vez más, aquí junto a mi gran amigo, mi maestro Jedi directo desde el nivel 1313 allá en el corazón oscuro de Coruscant, el gran Yuri maestro, amigo. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo está ahí, Rob? Aquí bien, bien, pasándola en esta fría tarde santiaguina, pese a la fecha del año, ¿eh? Está nublado, hace frío, corre un viento helado, se supone que debería llover hoy día incluso, ¿En así serio? que What? sí, sí, sí. Bueno, fría noche ya, Weón. eh, sí, pero Te- bien, entretenido, está entretenido el el panorama noticioso. Uy, weón, sí, weón. Estuve mirando en noticias y, bueno, más o menos lo que vamos a hablar, el gran tema, el gran tema que vamos a hablar hoy, que Raquel Argandoña, mira la weá con la que voy a abrir, weón, que Raquel Argandoña se quejó públicamente de su pensión, weón, porque ella se jubiló hace años ya y se pensiona con 80.000 pesos, Yuri, weón. Imagínate, weón, Raquel Argandoña, la coche de su madre. Y salió a quejarse, pues, la pinochetita esta salió a quejarse de que se jubilaba con 80.000 pesos y con la inflación ya no le alcanzaba para llenar el carrito del supermercado, weón. Así que más o menos de eso vamos a partir hablando. Maestro, te hemos convocado para hablar sobre la reforma previsional que fue presentada por el gobierno de Gabriel Boric, ¿cierto? Esta semana, la semana pasada ya, y que sin duda ha llenado la boca de toda la oposición, que ha llenado todos los titulares con polémicos conceptos como el 6%, los ahorros heredables. Antes de entrar en materia, te quería preguntar a grandes rasgos cuáles son con qué ojos ves tú esta reforma previsional. Yo me estuve informando, personalmente creo que indiscutiblemente es algo mucho mejor que lo que existe ahora, pero me gustaría saber más o menos cuáles son tus sentimientos con esta reforma. O sea, a ver, para empezar, cualquier cosa es mejor que el sistema de pensiones que tenemos. Me acuerdo que en algún programa por ahí algo conversamos de esto y yo te contaba que en el mundo después de 30 40 años de 40 ya años de este experimento de pensiones privadas desde que Chile instala el modelo AFP en el 81. eh, Varios países, cerca de 30 países adoptaron, ¿no es cierto?, un sistema parecido y eh, 18 tiraron para la cola, ¿ya? Entonces, el sistema chileno, sistemas semejantes, están en retroceso en el mundo, ¿ya? Ahora Chile se ha mantenido con una firmeza que la defensa de la U se le envidiaría, ¿no? Pero, pero, oh, qué dolor ese detalle. Así que yo parto de esa premisa. Cualquier modificación que se haga al sistema es positivo, ¿ya? Cualquier modificación que se haga, digamos, porque es imposible modificarla para peor, así como para hacer más. Sería eliminarla, ¿no? Sería eliminar el sistema que cada persona, ¿no es cierto?, tuviera de sus ahorros en cuentas bancarias privadas, en una cuenta vista, en la cuenta root. Eso Claro. sería como lo único. Así que yo también lo veo con buenos ojos, lo veo con buenos ojos en general. Eh, es una reforma bastante parecida, pero con algunas diferencias importantes también a la reforma que se propuso en el segundo gobierno de Bachelet en 2017, eh, que no llegó a buen puerto, no llegó a buen término en el Congreso, pero que al menos enfrenta dos cuestiones que son importantes, muy importantes, que es introducir solidaridad, de alguna manera introducir solidaridad, eh, e introducir la actuación directa y la administración del Estado. Eso es fundamental.
Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a hablar de la reforma previsional que está basada en tres pilares fundamentales, según lo ha ido propagando, ¿cierto?, la vocera de gobierno Camila Vallejo a lo largo y ancho de los medios de comunicación nacionales. Lo primero, vamos a ir por partes, desglosándolo un poquito antes de entrar en analizar cómo se aplica esta reforma, si es buena y qué tiene que ocurrir para que esto entre en vigor. Lo primero que se plantea con la reforma es crear un sistema previsional mixto, ¿cierto? Como el que cuenta, más o menos como el 86% de los países de la OCDE, del cual Chile forma parte, y obviamente Chile no tiene este sistema. Este sistema previsional mixto mantendrá, si me equivoco en algunos de estos datos, me corregí, Yuri, bueno, Ujú. este sistema mantendrá el ahorro individual que promedia, ¿cierto?, el 10,5% del salario del cotizante. Esto es lo que cada uno cotiza mensualmente, lo que cada uno separa de la plata del trabajador. Esto siempre ha sido así, esto se va a mantener. Y agregará un 6% cotizado por el empleador, es decir, por vuestros jefes, que en estos momentos no agregan nada a vuestras cotizaciones. Este 6% impuesto por el empleador va a ir a un fondo solidario que se va a distribuir de una forma que vamos a explicar también y que va a permitir que aumenten las pensiones, igualando hacia arriba las pensiones más bajas, es decir, las personas que ganan menos. Y cuando hablamos de aumentar las pensiones, hablamos no solamente de las personas que se van a pensionar de aquí al futuro, sino de las personas que ya se están pensionando en el día de hoy. El total de este 6% extra, que de nuevo va a ser cotizado, va a ser entregado por el empleador, es decir, por el jefe, por la empresa, por la persona que te contrata, se va a distribuir de la siguiente forma: 70% de ese 6%, que recordemos, ese 6% va a ir a un fondo solidario, el 70% de eso va a ir a la cuenta individual del trabajador, es decir, eso significa un aumento automático en la pensión del trabajador, con dinero que, recordemos, pone el jefe, no lo pone el trabajador, y un 30%, el 30% restante se va a distribuir equitativamente para aumentar las pensiones más bajas. Nuevamente, uy, que lata repetirlo, pero he leído demasiado en redes sociales de que el 6% lo ponemos nosotros. No, lo pone el empleador. Estoy en lo correcto hasta aquí, ¿no? Sí, sí. A ver, hay que hacer algunas precisiones también en mérito a la honestidad, ¿ya? En mérito a la Me honestidad. encanta, sí. Sí. Eh, desde el año 81 en adelante, el gran ausente del sistema previsional chileno es el empleador. Exacto. Absolutamente ausente. Absolutamente ausente. Solo las cotizaciones para seguridad social, ¿no es cierto?, para pensiones, solo corren por cuenta del trabajador. Se calcula, ¿no es cierto?, sobre el salario bruto, y del salario bruto se hacen esos descuentos que son obligatorios, que se llaman cotizaciones y que van destinados únicamente al financiamiento de las pensiones. Eso es lo que se dice en la teoría. Eh, a ver, siéndote bien honesto, en ningún caso es eh, descartable que haya un impacto en los salarios. ¿Ya? Todas las modificaciones, además, dado que estamos en un contexto absolutamente neoliberal, ¿no es cierto?, donde los grandes empleadores hacen lo posible por maximizar sus utilidades, ¿no es cierto?, y disminuir sus gastos, y eso siempre impacta en los salarios. Entonces, yo haría una prevención de cierta manera positiva, señalando que si bien no sale del salario del trabajador, de todas maneras eso puede impactar en futuras disminuciones en informalidad, por ejemplo, a futuro, ¿ya? Que haya una suerte de desincentivo a la contratación, o que haya un desincentivo al aumento de los sueldos, ¿ya? Porque tú no le podéis bajar los sueldos a las personas, pues eso es absolutamente legítimo, ¿ya? Hay prohibición legal de disminuirle el sueldo a un trabajador, ¿ya? Entonces, claro, también hay que tener ojo respecto a eso, ¿ya? Efectivamente, la nueva cotización, el 6%, no sale del salario del trabajador, pero en un país donde la tiranía económica, ¿no es cierto?, está concentrada en poquísimas manos, no es descartable que tenga un impacto, ¿ya? Y eso hay que considerarlo, y puede ser uno de cierta manera, de los costos de la reforma. Ahora, Claro.
eso también pasa porque tenéis un país con una debilidad sindical, donde no tenéis negociación colectiva como la gente, no tenéis un derecho a huelga absolutamente protegido y estructurado, etcétera, ¿cierto? Votaste rechazo, Báncatela. báncatela, como es. No, Claro. sí, sí, estamos de acuerdo con eso. Obviamente esto no son miel sobre hojuelas. Puede tener, como bien explicáis tú, un impacto en el aumento salarial a futuro. eh, y que también puede ser una carta con lo sórdida que es la oposición, weón. También puede ser una carta a jugar para menoscabar la reforma. Me imagino, si esta gente no conoce el límite. Siguiendo con estos tres pilares, ¿cierto? Tenemos un pilar que es la creación de este polémico 6% que, no, reiteramos, es cotizado por el empleador y no por el trabajador. Este 6% se distribuye porque se habla de que sirve para balancear hacia arriba. Yo aquí no estoy muy claro con los porcentajes, pero estaba viendo una tabla que la expuso la ministra Vallejo, Ujú. que los porcentajes en cómo se distribuye este 30% del 6%, espero que esto no sea muy enredado, el 6% va a un fondo común, ese fondo común se distribuye 70 para la cuenta personal de cada trabajador y 30 para aumentar las pensiones más bajas. Y el porcentaje de cómo ese 30 se distribuye varía mucho dependiendo de cuánto gana el trabajador, ¿no? Entonces en esta tabla, por ejemplo, sale que de un salario bruto de 500.000 pesos, el porcentaje que iría, de este 30% que iría hacia la cuenta individual sería del 8,3%, y que si uno Ujú. gana, por ejemplo, 900.000 pesos, en vez de ser del 8,3% sería del 6,5%, y que si uno gana ya 2 millones de pesos, por ejemplo, sería del 5%. Es decir, esto es proporcional conforme a la renta que percibe el empleador, ¿no? Sí, 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 eso es correcto. Una de las, a ver, una de las bases de todo sistema de seguridad social, no solo previsional, ¿no es cierto? Uno de los principios es el principio de la solidaridad, y la solidaridad funciona justamente en virtud de esa redistribución. Hay en general hay dos tipos o tres tipos de solidaridad. Uno que es la solidaridad intrageneracional, ¿ya? Que se hace dentro de lo que se llama la misma cohorte, es decir, gente que está en la misma edad laboral, la misma edad activa, ¿ya? Y ahí Ya, se correcto. distribuye, claro, y ahí se distribuye desde los que más tienen, desde los que más aportan a los que menos aportan, ¿ya? Porque los que menos aportan, efectivamente, su pensión se ve eh, disminuida siempre, ¿ya? Y hay gente que menos aporta, entre comillas, no por decisión propia, ¿ya? Hay gente que menos aporta porque o está en situación de informalidad, porque ha sido afectada por los problemas relacionados al mundo del trabajo, cesantía, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en ese sentido es que funciona esta idea de que a medida que hay un mayor sueldo, ¿no es cierto? Eh, percibe de cierta manera menos de la redistribución interna que se hace vía solidaridad. Ya. Es como los impuestos en el fondo. La gente paga, la gente que tiene más plata, que tiene más inversiones, debiese pagar más impuestos. ¿Ya? Debiese. Debiese, ¿ya? Sí, Qué lamentable que se diga con un sí, condicional, ¿no? sí, claro, sí. Porque de otra forma es regresivo, po. De otra forma, si no se hiciera de la manera que lo está planteando el gobierno, ¿no es cierto?, en base a esta reestructuración o redistribución de los porcentajes de cotizaciones, eh, terminaría pasando a la inversa. Si todos percibieran exactamente lo mismo, así si las personas que tienen menos salario percibieran el mismo porcentaje de la cotización que las personas que tienen más salario, en el fondo las personas que tienen menos salario le estarían financiando la Exacto, pensión a quienes van a tener pensiones más altas, sí o sí, porque tienen más salario. exacto. Que también es una mentira que yo estuve viendo harto en Twitter, de que los pobres van a hacer que la pensión de los más ricos sea más Claro, rica. Como claro. puta. Justamente este mecanismo que tú estás señalando es el que corrige eso, po. Exacto.
exacto. ¿Ya? O sea, todas las pensiones efectivamente van a aumentar a causa de este 30%, pero no en la misma medida, porcentualmente hablando. Exacto, exacto. Entonces, eh, y por eso se llama entonces intrageneracional, ¿ya? Porque es una solidaridad que se establece entre generaciones, dentro de la misma generación, ¿ya? Dentro de el mismo espacio de trabajadores activos, ¿ya? La solidaridad opera entonces de los más ricos hacia los más pobres, de los que ganan más a los que ganan menos, de los que van a tener mayores pensiones a los que van a tener menores pensiones, Exacto. de la minoría hacia la mayoría. Precioso. Eso es en términos concretos, sí. Qué difícil estos conceptos tan subjetivos, ¿no? Como la solidaridad, weón. Estas cosas que apuntan más hacia Sí, lo ético que hacia lo concreto legislativo, weón. sí, pero en este caso son bien técnicos. Uno podría pensar claro, tienen ese componente más filosófico, pero también son bien técnicos. De hecho, la OCDE lo reconoce, la OIT lo reconoce como principios propios del sistema. Chao. Qué bueno, está bien que estas cosas estén. Pam, pam, vino, vino. El segundo pilar, ay no. Se habla también, propone el gobierno, que esta es como un eslogan, ¿no? Que tenía el gobierno dentro de su campaña electoral, que se hablaba de el fin de las AFP. Esto, mira qué agradable. Esto es muy polémico, puesto que, amigo, Pueblo Soberano acaba de entrar nuestro compañero Jonan, que mientras se instala ahí en su puesto de combate, bueno, lo presentaremos cuando entre con todas las de la ley. Proseguiré. Se habla, ¿cierto?, del fin de la AFP. Esta frase grandilocuente, ¿no? Que, bueno, no sé, yo tengo mis encontrones con esta frase. ¿Por qué se habla de esto? Aquí, Yuri, corrígeme porque esto medio que yo no lo entiendo muy bien y me gustaría que quedara bastante claro. Actualmente, las AFP, ¿cierto?, tienen el monopolio de la inversión de los cotizantes, ¿cierto? Es decir, tienen el soporte de la administración de los fondos y la inversión de dichos fondos. Por eso se habla que tienen el monopolio, tienen todo el total control de las cotizaciones. Entonces, se va a crear un ente público, autónomo, dependiente, o sea, asumo que al ser un ente público es un ente estatal, ¿cierto? Total, sí. Y este ente autónomo va a sostener el soporte de la cotización, es decir, va a llevar un registro de las cotizaciones individuales de cada trabajador y trabajadora. No así el manejo de los fondos. No va a tener el manejo de los fondos, no va a administrar tu dinero, sino que solamente va a llevar como el soporte, es decir, un registro del manejo de los fondos y con este registro se va a poder distribuir, ¿cierto? Este 30% que decíamos antes, que se extrae del 6% extra que se va a cotizar. Entonces, con esto, los aportes cotizados por los trabajadores, es decir, el 10.5% que cotizamos todos nosotros, que se cotizan ahora y que se van a cotizar mañana de aprobarse esta reforma, más el aporte del 6% del empleador, van a ir a inversores privados y al menos un inversor público, según lo que dijo la ministra, asegurando así la libertad de elección de los trabajadores, ¿cierto?, para elegir si quieren que sus fondos se inviertan en inversiones públicas o inversiones privadas. Esto actualmente, ¿cierto?, no existe. A causa de este cambio en la administración, a causa de la creación de este ente autónomo público, estatal, se van a reducir costos como, por ejemplo, la cuota que cobran la AFP, ¿cierto? Y esto también va a significar un aumento en las pensiones. Yuri, ¿me he equivocado o me gané una estrellita y una carita feliz? No, absolutamente, absolutamente. Te ganaste un holocrón completo. ¡Ah, la concha de tu madre! ¡Qué gran día! Muy bien, no, totalmente, totalmente. Sí, yo también tengo ahí una crítica a estas frases grandilocuentes, ¿no? A ver, una cosa es que la crítica sea simplista, decir que es solo un cambio de nombre, porque no es solo un cambio de nombre, ¿ya? No es solo que las AFP se pasen simplemente a llamar inversoras privadas de pensiones, ¿ya? O gestoras privadas de inversión en realidad, ¿no? Cambia de cierta manera su contenido
sobre todo en la relación con los cotizantes, ¿ya? Porque además lo que hace el proyecto es separar todas las funciones, ya definirlas muy bien y desconcentrarlas, ¿no es cierto?, en la función de la gestión de las inversiones, la afiliación, la recaudación, la cobranza, la gestión de cuentas, etcétera. Ya todo eso queda absolutamente definido, determinado, y por lo tanto también hay el sistema público, como yo te decía hace un rato también, además de ya en el caso no solo de las contribuciones, sino que en el caso del funcionamiento del sistema, el sistema público también estaba ausente, al menos y solo quedaban los resabios del sistema antiguo en el INP. ¿Ya? Entonces esto se construye un sistema público. Lo que pasa es que en términos, uno podría decirlo, macroeconómicos, ya en términos de inversión y de gestión de recursos, de manejo del gran capital, las instituciones privadas siguen manteniendo esa sartén por el mango. ¿Ya? Es decir, se sigue haciendo gran gestión de capitales con el dinero de los trabajadores. ¿Ya? Eso es lo que no impide. Entonces, uno podría pensar que de cierta manera es cierto que se acaba el modelo de AFP, pero el modelo que lo viene a reemplazar no es tan distinto en los términos esenciales. Va a ser distinto en el impacto en las pensiones, en el beneficio para las personas derivadas directamente de la gestión de sus fondos, ¿ya? Pero uno de los problemas más perniciosos que tiene el sistema de AFP, ¿no es cierto? Y una de las genialidades, digamos, de José Piñera, ¿no es cierto? Y todo ese lado oscuro tan oscuro, tan determinantemente oscuro, es que permite la acumulación, desarrollo, gestión, ¿no es cierto?, de gran capital, de grandes inversiones, en beneficio de unos pocos, con el dinero de todos. Y eso es lo que nos acaba. ¿Ya? Eso es lo que nos acaba. Ahora, como te decía al principio, y esto uno también tiene que tenerlo en cuenta, la verdad es que el proceso de terminar completamente con un modelo tan perverso y tan arraigado, tan protegido como el que tiene el sistema previsional chileno, es un proceso que no puede hacerse de un día para otro. ¿Ya? Que no puede hacerse de un día para otro. Entonces, claro, yo quizás estoy más en contra de las frases que del contenido mismo. Eso de que decían que Chile va a ser la tumba del neoliberalismo y acá estamos acabando con el sistema. No, no. Pero sí se están horadando, ¿no es cierto?, muros importantes. Uno de esos es esto, lo que tú mencionabas, esta idea de que el administrador de pensiones, el administrador estatal, ¿cierto?, va a estar en paralelo, y hay una cuestión que en la reforma Bachelet no hubo absoluta oposición de la parte más concertacionista de la nueva mayoría, sobre todo el PPD de Rodrigo Valdés y de Nicolás Izaguirre, que era dejar la llave abierta entre ambos sistemas, que los trabajadores pudieran llevarse sus ahorros al gestor previsional que se proponía público en ese momento, que tenía rango constitucional incluso, ¿no es cierto?, sacar su 10% de la AFP y llevárselo al sistema público. Eso en la reforma de Bachelet está absolutamente prohibido y acá está permitido. Claro. Y eso es un tremendo avance. Eso es un tremendo avance. Es una diferencia importante, encuentro yo, ¿no? Importantísima, muy importante. ¿Ya? Y lo segundo es el tema de yo creo que uno de los mayores temores que tiene la industria privada de pensiones, de seguros previsionales, uno podría decir más que pensiones, de seguros privados, como dice el Maño Riesco, es que más que el usar las platas de los trabajadores, así como los fondos de pensiones probablemente tal, hay una cuestión que es el negocio más redondo de todo, que es tener un flujo constante de plata de pago por administración. De estas cuotas, ¿no es cierto?, que se le pagan las cuotas de mantención, ¿no es cierto? Las comisiones, ¿ya?, que se le pagan a la administradora. Esa cuestión es, o sea, imagínate, todo el país, 13 millones de personas, te pagan mes a mes un porcentaje de tu sueldo, de su sueldo. 13 millones de personas. Para nada.
sea, claro, para mantener tu propio negocio además. Sí, claro, porque no es un porcentaje del sueldo que cae en lo que cotizáis, ¿no? Es el No, porcentaje no, de no, no, cuota. no. No, ese porcentaje, la comisión es íntegra para la AFP, para la Exacto. administradora. Entonces tení, no sé, bueno, eh, gente que cotiza, yo te digo, 13 millones de personas aproximadamente. O sea, tenéis 13 millones de personas que mes a mes, todos los meses, te pagan una comisión y no reciben nada a cambio. Porque no reciben nada a cambio. No, O sea, no tení ningún beneficio cobrable ni en lo inmediato y ni siquiera a futuro, porque tampoco esa comisión te asegura que a futuro vaya a tener un resultado positivo en tu pensión. Entonces, negocio redondo por donde lo mirí. Entonces, ya disminuir ese pago de comisiones o, en su defecto, llevársela al administrador público y dejar a la AFP sin ese pago de comisiones, es un impacto tremendísimo, tremendísimo. Yo me atrevería a asegurar que más de alguna, si logra pasar esto, y si hay un cambio masivo de un traspaso masivo cotizante, más de alguna podría quebrar. Yo creo que ese es el gran temor que tiene la industria. por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yuri, tengo algunas dudas sobre este tópico, pero antes de seguir, eh, Johnny, ¿estás ahí, querido? No sé si me escuchan. Johnny, Jonah, Jonah. estáis como en un submarino, hermano. El mismísimo submarino estoy. No, me he Bien. resfriado, amigo. Hermano, ¿cómo está? Bienvenido. No, bien, bien, todo bien. Estoy sin cámara, eso sí. No No, importa. no privo mucho a la gente que se tope con la parte audiovisual de este programa, pero estamos en voz para todas las plataformas. Exactamente, exactamente. Voz en off. Jonah está con voz en off. Y bueno, hoy cómo está Yuri, cómo está Roberto, un gustazo escucharlos, estar atento a lo que estábamos hablando ahí de la AFP, poniéndome al día también un poco. Sí, estábamos, bueno, hablando sobre la reforma previsional, ya hablamos sobre el 6%, ¿cierto? Este 6% que Polémico 100%. el polémico 6% que el empleador va a cotizar, ¿cierto? Y que va a ir Mm. distribuido en un 70% a la cuenta individual del trabajador y en un 30% a un fondo que se va a repartir proporcionalmente para equilibrar a Para el mejor las fondo, pensiones más claro, bajas. la mamá. Ya, y ahora estábamos hablando sobre el nuevo ente estatal, autónomo que se va a crear y que va a administrar las pensiones, y con esto Claro. se va a evitar, ¿cierto? Lo que estábamos hablando justo con el Yuri cuando entraste, el tema de la cuota que se le paga a la AFP, esto también va a generar un aumento en las pensiones, evidentemente, La cuota de y pensión, ¿no? claro, y que va a existir la posibilidad de que de que el cotizante pueda invertir su fondo en un ente público. Obviamente va a seguir la inversión privada, pero también en un inversor público. Y sobre este tema te quería preguntar, Yuri, eh, ¿qué sería un inversor público, weón? ¿A qué se Ah, refieren con eso, weón? A ver, es difícil explicarlo en palabras simples y también en poco tiempo, pero básicamente a ver, los fondos de pensiones en los sistemas mixtos requieren en el mundo de que se inviertan, si están aposados, ¿no es cierto? No rinden, no crecen o crecen a tamaño, digamos, muy lento. Esa es la gran crítica que se le hace a los sistemas de reparto puro, ¿ya? Ah, Eh, por lo tanto, requieren que se realice una gestión que sea seria, obviamente, y que no que permita que los fondos crezcan con seguridad, ¿no es cierto? Que crezcan lo más posible, pero con el menor riesgo, ¿ya? Eh, un inversor público cumpliría un poco esa función, ¿ya? Sería algo parecido a una empresa del Estado que permitiría que los fondos de pensiones eh, pudieran ser usados sin riesgo para los cotizantes, sin riesgo de perder para los cotizantes, pero que crezcan, que capitalicen, ¿ya? comprendo. Eh, no sé, en algunos países, por ejemplo, se ocupa para desarrollar obras públicas, ¿ya? Para invertir hay cuestiones que son, en general, las obras públicas, las obras materiales, como los bienes inmuebles, como las casas, los edificios, no sé, los puentes, etcétera, son, de cierta manera, son seguros porque son permanentes en el tiempo, ¿no es cierto? Y su valor no decrece, ¿ya?
tiende a aumentar. Todos saben que los valores de las casas andan por las nubes y no piensan bajar. Nunca bajan, de hecho, es como Nunca bajan. el bien que no se desvaloriza, weón. Claro, entonces un poco eso, es un poco esa idea, ¿ya? Los inversores privados, la AFP hoy día funcionan como inversores privados, ¿ya? Claro. Yo aquí también quiero hacer una desmitificación un poco respecto de cómo funciona el sistema de inversiones de fondo, porque generalmente la gente piensa que la AFP se queda con tu plata, ¿ya? O la AFP lucra con la plata propia. Y la verdad es que la AFP no toca tu plata, no es eso. Lo que pasa es que el sistema funciona de la siguiente manera. La AFP toma tu plata, con tu plátano, como dice Orrego. Como dice Fontaine y Orrego, ¿no es cierto? El fugado de la justicia, Orrego. El fugado de la justicia, Orrego. El culiao. Sí, la AFP toma la plata de los trabajadores y la coloca en instrumentos de rentabilidad, ¿no es cierto? La coloca en bonos, no sé, comprará bitcoins, no creo que compre bitcoins, pero la coloca en instrumentos económicos, ¿no es cierto?, internacionales, Claro. etcétera. En el stock ¿Ya? market. Sí. El volumen de plata, como te dije, el volumen de plata es inconmensurable, es como el Producto Interno Bruto de un país, ¿cachai? Claro. Entonces, y a la vez la FP, a ese mismo, a, ese, a esa misma colocación, pone su plata. Pone su plata. Entonces, imagínate que tú estés rentabilizando, estás metiendo así como un bolsón de 700.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Que te da una rentabilidad, no sé, de un 2%. Las ganancias son estratosféricas. Entonces tú pones tu plata ahí y tus ganancias siguen siendo estratosféricas. Entonces, claro, después tú recaudáis y lo que correspondía a 13 millones de chilenos lo tenéis que dividir en 13 millones de partes. A cada uno le queda un poquitito, pero lo que le correspondía a la FP no lo dividís con nadie. Po. No, Entonces po. te aprovecháis claro, te aprovecháis del volumen y de la rentabilidad de los otros, del resto de los chilenos. O sea, básicamente Y así, utilizáis la plata de los chilenos para, para para que, aumentar tu rentabilidad, exacto, para que tu plata tenga más valor en el mercado de valores. tenga más valor en el mercado de valores. Y además le cobráis un 1% a los chilenos, que son las comisiones fantasma. Claro. Y además, la cuota que pagáis mes a mes para que la agua se mantenga. Y además la cuota que le pagáis mes a mes para administrar. O sea, Oye, pongamos una FP, pues Yuri, ¿qué estamos haciendo aquí, weón? sí, Pongamos una FP al toque, hermano. ¿Qué manso pasa? negocio, manso negocio. Sí, Manso pues negocio. entonces, así funcionan claro, pues así funcionan los inversores privados. Entonces, claro, la idea de un inversor público tiene que ver también con la plata, con que la plata de los trabajadores no esté aposada para que genere intereses, ¿no es cierto? Claro. Genere rentabilidad para que aumenten las pensiones, ¿no es cierto? Aumenten los fondos, porque claro, la unión hace la fuerza, entonces a mayor cantidad de cotizantes, mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de interés, mayor cantidad de rentabilidad, se supone que mejor, el ciclo de cierta manera es beneficioso, pero la idea de un inversor público es que lo hace con menos riesgo y además tiene la garantía de el mayor garante, digamos, que en términos de volumen de capital que el Estado. Que el Estado al Exacto. final te puede garantizar mucho mejor forma las pérdidas que cualquier privado. Y no sé si me equivoco, pero de cierto modo, un poco que verías, ¿no? En qué se está invirtiendo tu plata. No sé, pues si es que el día de mañana se crea otro puente y dice, bueno, no sé si será así, pero esto se generó con el inversor público de este sistema nuevo, no sé. Es que claro, tú podéis verlo en términos tangibles, pero además tenéis los beneficios adicionales, po, ¿cachai? O sea, si imagínate, no sé, pues los fondos de pensiones se invierten en la creación de el anhelado tren Claro, veloz, rápido, no sé, ultra rápido de Arica a Puerto Montt, ¿cachai? O sea, también son beneficios sociales que van orientados a toda la comunidad en el país y no solamente al bolsillo de el directorio de los inversionistas, ¿cachai? exacto, exacto.
Puta, suena súper bien como lo pintáis. Johnny, no sé si, bueno, sé que acaba de entrar amigo, pero no sé si tiene algo que comentar, algo que preguntar de estos dos tópicos que hemos estado hablando. No, no, para nada. Solo me surge una duda. Yo asumo que igual debe ser evidentemente complicado claro, que estos negocios de la FP están rentables, pero como son pocas las que entran al mercado, ¿no? Como no es tan fácil. Asumo hacerse de una, no sé si mi consulta, no sé si era complicado el trámite de abrir tu propia AFP. Y es un Está procedimiento muy gordo. medio, claro, un procedimiento engorroso, requerís como harta espalda financiera, acreditar harta contabilidad. Es bien complicado. El decreto ley 3500 lo contempla todos los detalles. Lo pedí. Han habido experimentos, hubo una FP de los profes, la FP Magíster, Ya. eh, sí, que quebró también. eh, pero en el fondo el problema acá es que los únicos capaces de sostener una industria de tal magnitud Son los que son están en los el grandes, sistema, ¿no? claro, son los grandes monopolios, son Sí, los po. grandes, y los grandes inversionistas, o sea, Grupo Luxich, Grupo Mate, ¿cachai? Las grandes familias. Sí, pues. Claro. Y ya tienen la suya, ya, digamos. Sí, Sí, claro. pues, Claro, no todos es tienen. como para competir con ellos mismos. Sí, claro. Sí, Claro. claro. Oye, otro punto que polémico de la reforma es que se garantiza la heredabilidad de los fondos de pensiones. Esto quiere decir que los Oh, ahorros esta son política. heredables, a diferencia, ¿cierto?, de lo que yo nuevamente he leído mucho en Twitter y en videos que me manda mi padre por WhatsApp. Los fondos van a ser heredables. Esto es así, ¿no, Yuri? Mira, yo ahí también tengo una. A ver, Ay, no, hay los que videos de mi entrar. padre son verdad, no me digáis eso. No, 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 es que hay que entrar en una cuestión. También hay que desmitificar harto. Hoy día los fondos no son heredables. Hoy día el sistema de pensiones no es heredable, no existe la herencia de la pensión. ¿Ya? Lo que existen son pensiones de sobrevivencia que son distintas. ¿Ya? ¿Ya? Eh, si tú te morís, tú no le Y heredás la estabilidad. pensión a tu hijo. ¿Cachai? Onda, No, eso no es cierto. el día de mañana mi papá se muere, yo no me quedo con su plata. No, no, eso no es cierto. Lo que Maldición. pasa es, lo que Eso pasa es nunca ha que pasado. no, nunca ha pasado. El sistema no lo contempla, ¿cachai? No, Tú tenés dos modalidades de pensión. Tenéis retiro la programado reforma. y tenéis renta vitalicia. El retiro programado es la más común, la típica pensión de AFP. Entonces, tú lo que haces con tú te vas comiendo obviamente tus fondos a medida que te van pagando tu pensión de vejez mes a mes, ¿no es cierto? Y cuando la persona se muere, con el saldo lo que se hace es generar pensiones de sobrevivencia para los herederos, que no es lo mismo que heredar la plata. ¿Por qué no es lo mismo que heredar la plata? Porque primero, no sé, tú no la podés retirar toda, como una herencia, ¿cachai? La herencia tú te dejan, no sé, pues te dejan un fondo mutuo en herencia y tú podés sacar la plata del fondo mutuo, ¿cachai? O te dejan la casa en herencia y tú te quedas con la casa completa. Acá Claro. no, acá te generan una pensión de sobrevivencia para ciertos herederos. Tú no la podéis dejar a voluntad, tú no podéis decir yo quiero que mis herederos sean tal o tal persona, no la podéis dejar por testamento, ¿cachai? Eh, Ah, ya no se la puedo Seguro, dejar a un amigo. claro, claro. Maldición. Sí. Tercero, se rige justamente por las mismas reglas de cálculo y por lo tanto la pensión de sobrevivencia siempre va a ser menor, porque tenéis menos fondos, po. Claro. Porque ya fueron usados por la persona que estaba viva. Claro, po, pero además, porque ahora las nuevas personas que van a usar esos fondos tienen una nueva expectativa de vida, entonces tenéis que recalcular, po, ¿cachai? Tenéis que recalcular, imagínate, no sé, vos, si se muere el papá de una persona que tiene 40 años, entonces, y el papá tenía, no sé, pues 96 años, ¿cachai? Sus expectativas le quedan, no sé, ponte tú 4 millones de pesos de pensión. Entonces, la pensión de sobrevivencia ahora se calcula para una persona de 40 años que tiene una expectativa de 85. Tienes que Claro. calcular esos 4 millones en esos 85, ¿cachai? Son como 3 lucas. Entonces, ¿cachai? Que no es cierto entonces que los fondos son heredables. Lo que sí es cierto es que hay pensiones de sobrevivencia.
¿ya? Perfecto. Pero las Perfecto. pensiones de sobrevivencia funcionan así, o sea, tú no heredáis los fondos. Eso en el caso del retiro programado. En el caso de la renta vitalicia, que son las pensiones de las que hacen las compañías de seguro, ¿ya? La pensión no es tuya. La plata no es tuya, la plata es de la compañía de seguro. Tú cuando firmáis un contrato con la compañía de seguro, tú lo que hacías es com- comprometís a la compañía de seguro a que te va a dar una pensión, la misma pensión por el resto de tu vida, ¿ya? Por eso es renta vitalicia, ¿ya? Claro, Porque es la misma renta, es un monto no variable. es un monto no variable. Pero el costo de ese contrato es que tú le traspasáis los fondos de tu pensión en propiedad a la compañía de seguro. Entonces los fondos ya no te pertenecen. Lo que te pertenece es el contrato de renta vitalicia y la obligación ¿cómo se llama? De la compañía de seguro de pagarte. Entonces, cuando la persona se muere, no deja herencia, po. Si ya Claro, no le pertenecen los fondos le claro, pertenecen a la compañía de seguro. claro. Lo único que tenía la persona era me van a pagar todos los meses tanto, tanto, pero Exacto, a mí, no a mi descendiente. exacto. Bien. Exacto. Ahora, hay contratos, evidentemente, donde tienen primas de seguro de vida, sí, pero eso es un contrato aparte, o sea, Sí, claro. pero no significa que sea heredable, ¿ya? Entonces, yo acá también tengo el mismo problema con el proyecto de reforma previsional, ¿ya? ¿A qué se refieren con que sean heredables? ¿Ya? Yo, la verdad, no me he metido a leerme el articulado completo del proyecto. Yo lo que entiendo es que ya no va a existir el sistema de retiro programado, sino que va a existir una renta vitalicia. ¿Ya? Comprendo. Va a existir una renta vitalicia, va a ser todo, para todo renta vitalicia, entonces va a tener asegurado de cierta manera el monto de tu pensión que no va a ir disminuyendo como van disminuyendo las pensiones por producto de estos recálculos. Exacto. Eh, y probablemente lo que pase es que cuando la persona se muere, el saldo de sus fondos vayan a incrementar los fondos de sus herederos. Claro. Que los ¿Ya? saldos como que se adjunten. Claro, se repartan así como entre su heredero, ¿cachai? Pero no es que la gente va a poder retirar la plata como una herencia, ¿cachai? Que los No, fondos son claro. heredables. Entonces, yo creo que eso también forma parte de estas campañas comunicacionales, ¿no es cierto? Que de todas maneras hay que enfrentar frente a estas fake news, ¿no es cierto? De los plátanos, ¿no? Que los fondos no se heredan, si hoy día los fondos no se heredan, como decir, los regos, bueno, o estúpido, bueno, como pasaste. Ahí en la universidad hay dos ramos de derecho laboral y uno de seguridad social, y bueno, ¿cómo lo aprobaste? Bueno, o sea, Ah, una cosa es aprobarlo, otra cosa es aplicarlo, pues, weón. sí, claro. Bueno, Sí, claro, weón. entonces, Oye, pero ahora esto no viene muy al caso, pero me quedé pensando y entendiendo el escenario, por ejemplo, el escenario actual económico que vivimos de una inflación poderosa en la que no solamente en Chile, sino en todo el mundo, todos los valores de todos los productos han subido y tal. Es una mala idea un poco recibir siempre la misma pensión, ¿no? Porque no sé, si hoy día yo recibo, voy a inventar 150.000 pesos, en 10 años más esos 50.000 pesos no van a hacer nada, pues. no, pero yo creo que la pensión ahí es como autorreajustable, o sea, Ah, probablemente esté claro, calculada, debe estar calculada en UF. claro, De hecho claro. creo que está calculada en UF, entonces, Ya, no es un... ya, qué bueno, qué bueno. Quería Sí. aclararlo por si No, sí, había bueno, si no, alguien que lo eso, pensaba como yo, weón. sí, la dura, weón, así como, no, usted va a firmar, weón, por 230 lucas, oh, yo, Eco. weón. Oh, bacán, qué bueno, qué rico. Sí, no, la verdad, weón, no, eso sería una estafa, sí, pero, weón, terrible. Pero bueno, no me sorprendería, no sé, pues, weón. No me sorprendería. Bueno, entonces hablábamos de que el proyecto de reforma tiene tres pilares, ¿cierto? La capitalización individual, que es todo esto que hemos estado hablando, ¿cierto? Asegurar la capitalización individual de los cotizantes, el seguro social, que se financia con este 6% extra que, de nuevo, va a pagar el empleador, es decir, vuestro jefe, y que va a aumentar todas las pensiones progresivamente dependiendo de cuál sea mayor y cuál sea menor. Y el tercer pilar
que es la pensión garantizada universal, la PGU, que esto, por lo que tengo entendido, no depende exclusivamente de la reforma previsional, sino también depende de la reforma tributaria. La pensión garantizada universal actualmente se encuentra en 193.000 pesos y es un monto que agrega el Estado a la pensión que entrega la capitalización individual de la AFP, ¿cierto? Y que y que es, en la mayoría de los casos, entendiendo de que la mayoría de los chilenos y chilenas reciben pensiones muy bajas, es mucho más de lo que entrega la AFP. En estos momentos, como decía, la pensión garantizada universal está en 193.000 pesos y la idea de lo que plantea la reforma previsional es aumentarla a 250.000 pesos. Pero esto va a depender de la reforma tributaria. Y esta reforma tributaria, corrígeme si estoy equivocado, todavía no ha sido expuesta, ¿no? Claro, todavía no se ha ingresado, ¿ya? Claro. Claro, todavía no Mira, se ha ingresado. Por favor, Yuri, ¿qué debemos saber de este tercer pilar, weón? es que, a ver, yo creo que entre comillas, es como el pilar más fácil de entender, porque es el que ya existe y es simplemente aumento de los beneficios. Exacto. Para aumentar los beneficios del pilar solidario, ya que se llama este pilar, se necesita inyectarle recursos y la única manera de inyectarle más recursos es mediante impuestos. El pilar solidario está absolutamente financiado por impuestos. Esto se creó en el 2008, ya la reforma de pensiones de Bachelet 1, ¿ya? Yo sin ser un bacheletista ni cercano a ser bacheletista, sí te puedo decir que esa reforma, la creación del pilar solidario, yo creo que ha sido por lejos una de las mejores y más impactantes políticas públicas de carácter social que se han desarrollado en el país. ¿Ya? Claro, O sea, de la postdictadura. sí. No solo la postdictadura, yo diría de verdad en la historia del país, así de 1810 en adelante. Porque si te ponía a pensar, el impacto es tan significativo como el hecho que antes de esa reforma, de la creación del pilar solidario, las personas que no cotizaban o que cotizaban muy poco simplemente no tenían pensión. Exacto. O accedían a las pensiones de gracia, que eran por cupos que administraban la municipalidad y que eran 20, 50 pensiones por municipio. Imagínate. Entonces el salto no solo de cobertura, sino que también de calidad, de tener al 60% de la población más vulnerable, y por algo en ese momento se le llamó la pensión de la dueña de casa, porque eran las mujeres las que no cotizaban o tenían la cantidad de cotizaciones más baja. ¿Ya? Las mujeres que se habían dedicado al trabajo doméstico en la casa, al cuidado de las personas postradas, ¿no es cierto? Que nunca habían trabajado formalmente, de repente empezaron a recibir pensiones, ya, ponte tú de 120 lucas, pero antes no recibían nada. ¿Sí? Entonces el impacto, la gente no, salvo la gente que lo vivió en su momento, no dimensiona lo positivo que fue eso. Y esa fue la primera vez que se introdujo en el país desde la dictadura, ¿cierto? Desde el 73, que se reintrodujo al país la actividad estatal, ¿no es cierto?, como generador de pensiones, como generador de seguridad social. Porque entre el 81 y el 2008 el Estado estaba absolutamente ausente. ¿Ya? Entonces, ese pilar solidario, desde que se creó, bueno, se le han cambiado los nombres a los beneficios, pero básicamente consiste en 4 beneficios, que es la pensión básica solidaria, que ahora se llama PGU, ¿no es cierto?, la pensión universal. Claro. Las pensiones de invalidez, ¿ya?
el aporte previsional solidario, ya, la pensión básica, ¿no es cierto? O la PGU, La no, ¿cómo se llama? pensión garantizada Pensión universal. garantizada universal, exactamente. La pensión garantizada universal es la pensión que se le otorga a las personas que nunca cotizaron, Claro, que no tienen derecho a pensión, ¿ya? Y que se le entrega al 60% más vulnerable de la población. ¿Ya? claro. Hay una pensión garantizada, ¿no es cierto?, de invalidez, que es para las personas que sufrieron o que nunca pudieron desarrollarse laboralmente producto de alguna enfermedad, profesional, que no es lo mismo que la de las mutualidades, que es distinta, ¿ya? Eh, es el segundo beneficio. El tercer beneficio es el aporte previsional solidario, que es el que se le otorga a las personas que tienen pensiones muy bajas, que cotizaron poco, ¿no es cierto?, que sus fondos se fueron acabando, entonces como que ese es un delta que les sube la pensión Ah, a las ya, personas que reciben pensiones muy bajas, ¿ya? perfecto. No es una pensión, sino que es una manera de suplir las pensiones bajas para las personas que sí cotizaron, ¿ya? Y el aporte previsional solidario de invalidez, que es un poco lo mismo, que funciona para las personas que sufren, ¿no es cierto?, o que sufrieron alguna contingencia que les impidió trabajar o que les impidió continuar trabajando. Entonces, eh, eso se financia íntegramente con impuestos. Por lo tanto, para modificarlo, para aumentarlo, y eso puede ir incluso en una ley distinta, en un carril separado, se requiere el aumentar el nivel de impuestos, ¿no es cierto? La cantidad de recaudación y por lo tanto la cantidad de impuestos y por lo tanto una reforma tributaria profunda, Exacto. ¿ya? Mira, en general, los sistemas de pensiones, si tú miras los sistemas de pensiones de la OCDE, pero en general en el mundo, constan de 4 pilares, ¿ya? Pero se necesita al menos que estén 3 pilares presentes. Hay un pilar que se llama el pilar cero, que es el pilar de pensión básica garantizada, que es estatal, que no está presente en todos los países, pero que es la pensión mínima que se le otorga a todas las personas, que el Estado le otorga absolutamente a todas las personas, ¿ya? Y que de ahí para arriba se construye el resto del sistema de seguridad social. Entonces en Chile eso no existe porque el Estado no le otorga pensiones a todas las personas, Claro. ¿cachai? Entonces, pero en algunos países existe este pilar cero, ya que una pensión mínima, no sé, que generalmente es baja, de tu 120 lucas. Claro, ¿Ya? ponele. ¿Ya? Pero hasta las personas en situación de calle, digamos, se supone que la recibirían sin haber trabajado nunca. ¿Ya? Después está lo que sí existe en Chile, que es el pilar uno, que es este pilar solidario, Ya. ¿ya? Que se construye con impuestos. Claro. ¿Qué serían estos 4 Que serían beneficios que tú estos cuatro mencionaste beneficios, antes? claro, que serían estos 4 beneficios que en Chile toma esta forma, ¿no es cierto? Y que en otros países funciona como un complemento de la pensión mínima, ¿no es cierto? Garantizada, de la pensión más básica, o funciona como funciona en Chile, Claro. ¿ya? Donde se focaliza y se le otorga acá al 60% de la población más vulnerable. La idea justamente de este pilar uno, de este pilar solidario, es que se enfoque en la pobreza, se Claro. enfoque en aliviar la pobreza de cierta manera, ¿ya? Ya sea por complementar pensiones muy bajas o por otorgarle una pensión a la gente que no tiene pensión. Claro. Después está el pilar 2, que es el pilar contributivo, que es donde van a parar las cotizaciones, ¿ya? Entonces ya empieza un poco a diferenciarse, hay gente que cotiza más, ¿no es cierto? Y que le permite tener una mejor Pensión. pensión. En ese pilar contributivo, que en Chile hoy día existe solo en AFP, la gente en Chile cotiza un 10,5%, ¿ya? Más lo que cotiza para otras seguros de cesantía, ¿no es cierto? Ley de enfermedades profesionales, etcétera. ¿Ya? Pero solo en pensiones cotiza un 10,5%. Los empleadores no cotizan, Claro. ¿ya? Y eso es lo que viene a introducir esta reforma. Exacto. En otros países, el promedio de cotización alcanza entre el 18 y 19%. ¿Ya? Pero, y eso es lo que dice la FP, ¿no? Es que en Chile se cotiza muy poco. Sí, claro, pero es que en otros países
la gente cotiza menos, las personas cotizan 8%, y el resto, la otra mitad, la ponen los empleadores, o incluso hay cotizaciones que las cubre el Estado. Sí, pues el sistema tripartito. El sistema tripartito, claro. Pero ya existiendo un pilar solidario, tú tienes el componente estatal para que sea tripartito. Entonces, ya existe el pilar solidario y por lo tanto en el pilar contributivo, en donde se pagan las cotizaciones, oye, súper árido esto, súper técnico, pero, No, pero pero yo creo que lo estáis explicando bien, Yuri. Tu beta de maestro voy a, y voy a tratar impecable. de... Ya, Bueno, muy pues, clarísimo, ¿ah? Estoy acá calladito, pero clarísimo, clarísimo en el relato. Está ya puta, anotando qué todo, bueno, Jonan, weón. qué bueno, qué bueno. Todo. Entonces, en la parte contributiva, en la parte donde van las cotizaciones, ¿no es cierto? Basta con que esté el trabajador y el empleador porque la parte estatal ya la tenéis cubierta con el sistema solidario, Claro, con el pilar uno. ¿ya? Con el pilar uno. ¿Ya? Y ahí tenéis construida la seguridad social. ¿Cuál es el último pilar? El pilar 4 es el pilar complementario, voluntario, el APB, que en Chile existe como APB. Claro. ¿Cachai? Y de hecho, yo te diría en el 80% de los países de la OCDE, los inversores privados están solamente ahí, solamente en el pilar voluntario. Bueno, de Por hecho, ejemplo, acá es así. Acá en Canadá es así. Ahora que lo claro, po, mencionáis, como que lo he estado aterrizando a mi realidad laboral actual y es efectivamente así. claro, entonces, claro, y ahí ya tú podías establecer diferencias, eh, esas diferencias de cierta manera se van a notar, pero también corren por cuenta y riesgo del trabajador. Si tú querís meterle más lucas a un ahorro, nadie tiene por qué impedírtelo. Exacto, ¿Cachai? exacto. Pero eso no es seguridad social, eso ya es seguridad privada y está bien, pero está bien mientras no forme parte de la seguridad social. Entonces Mientras no sea el Chile, al monopolio fin, también. Porque en claro, Chile pues hay un monopolio. entonces el problema que tú tenías en Chile, después de haber dicho todo esto, es que en Chile no tenía seguridad social, pues. Corta. No tenía seguridad social, pues sí, eso. ¿Cachai? Tenía sistema de pensiones privadas o sistema de seguros obligatorios, como dice Exacto. Senda, ¿ya? Pero seguridad social no tenía. Segunda cita a Sistema de Seguro Obligatorio, Yuri. Sí, sí. Me gusta eso. Johnny, ¿cómo va ahí? ¿Estáis muy perdido? No, no, y de la clase. No, esa parte había estudiado. Qué capo, Johnny, man. Amigos, no, ¿tenía alguna duda, alguna opinión? Más o menos que, ¿cómo es tu visión de este sistema de esta reforma previsional propuesta por el gobierno? No, obviamente me parece el camino a seguir que hace rato ya Chile tenía que haber dado, bueno, hace demasiado tiempo. Y lo que como siempre me parece irrisorio y de mala clase, estos falsos debates, ¿no? Que genera la derecha, medio engañoso, primero con el tema heredable, segundo con el tema del 6%, como que siempre buscando esa segunda vuelta, no, que ese 6% no es del trabajador, porque al final es plata tuya, porque tú la... Bueno, es como instalando ese debate ya al vuelo y teniendo los medios de comunicación como eco, ya lo vimos con el rechazo de apruebo, va a ser súper engañoso para la gente, así que como el punto negro, pero lo que es la misma reforma, obviamente que me parece un paso que se debe haber dado hace rato. Ahora el tema es, bueno, ¿en qué está la reforma? Pues actualmente, nuevamente si me equivoco en esta información, sírvase corregirme. La reforma está en la Comisión de Hacienda ahora, ¿no? Y va a pasar pronto, espera a que se pase a la Cámara de Diputados y Diputadas para su votación. De aprobarse ahí, pasaría a la Cámara Alta, en la Cámara del Senado, donde tendría que ser la última votación y de aprobarse sería ya la reforma, sería ya una ley y se aplicaría y las pensiones eventualmente, este sistema empezaría a funcionar y las pensiones subirían y todo. Ahora el tema ¿Cuáles es son los que... plazos? ¿Cómo? ¿Cuáles son los plazos? Me surge la duda de cuáles son los plazos. En qué, como ya ha ingresado ahora, ¿en cuánto llegaría a la Cámara Baja, por ejemplo? ¿En cuánto tiempo? Buena O pregunta, ¿no? sea, no sale, ya está en la Cámara, yo no he visto qué urgencia tiene. Está en la Comisión de Ah, ya. Trabajo, po, no está en la Comisión de Ah, Hacienda. me equivoqué de comisión, perdón. Sí, pero yo creo, pero de todas maneras, En la como tiene gastos, Cámara Baja, en la Comisión de Trabajo.
De trabajo y seguridad social, sí, sí, pero como implica gasto público, no sé, tiene impacto en el erario fiscal, tiene que pasar por Claro, Hacienda igual, entonces, y es un proyecto largo, el trámite es lento. ese es largo. Vamos a Y ver la Eh, votación tiene, que está el próximo año, ¿cierto? ¿No? tiene una urgencia simple, esto tiene una urgencia simple de 30 días de tramitación. sí, sí, pero la urgencia simple se utiliza, no es que de aquí a 30 días tengan que votarlo. La urgencia simple se va renovando, se utiliza solo para mantenerla en tabla, para Ya, obligar a que se discuta, no es para, ¿cachai? No No es una para fecha forzar límite. una fecha límite. Entonces, llegado el momento, ya. cumplió, no sé, 28 días, el gobierno va a Se renueva la ingresar, va a fecha. renovar la urgencia, claro, claro, hasta que esté en condiciones de votar, pero deben estar en full negociaciones. A mí, bueno, eso es lo que siempre te termina preocupando de estos procesos y estas grandes reformas. Eh, Ah, yo aquí voy a dar mi preocupación políticamente correcta y mi preocupación políticamente incorrecta. Yo por esto vengo, yo por esto vengo. No, a ver, mi preocupación políticamente correcta es que, claro, efectivamente las grandes reformas siempre están sujetas a modificaciones, ¿no es cierto? El trámite legislativo, de cierta manera, se trata de eso. Yo, que trabajé varios años en el Congreso como asesor, te puedo decir con total certeza que no hay ningún proyecto de ley que haya salido de la Cámara tal cual entró, ¿cachai? Oh, Siempre se modifican por uno u otro motivo, y no necesariamente va a ser lo mejor, ¿ya? Eh, Mi crítica, así como políticamente incorrecta, es que el problema que tenemos hoy día es que cada vez tienes un peor Congreso, un Congreso más repleto de ignorantes, de gente que ya, sé que tú puedes ser ignorante, pero por último estás ejerciendo una función pública importantísima, instrúyete, ¿cachai? O sea, los debates son de bajísimo nivel, ¿cachai? exacto. Entonces, eso me preocupa a mí muchísimo, eso me preocupa muchísimo. Bueno, sobre todo en este escenario en el que el oficialismo está en desventaja numérica, ¿no? Además tenéis el problema que efectivamente no hay una correlación de fuerza. Eh, el gobierno de cierta manera ha mostrado debilidad además. Sin Eh, duda. yo creo que el impasse que hubo con la presidencia de la De la Cámara Cámara. dejó muy debilitado al gobierno y a la coalición de gobierno, que ya venía ¿no es cierto?, con harto gasto de capital político a raíz De la del prueba. plebiscito. Claro, claro, del plebiscito. Pero además porque yo creo que el gobierno ha entregado mucho capital político, ha entregado mucho el timón a la derecha. Yo creo que hay mucho temor reverencial a lo que diga o no diga la derecha, y eso siempre es complejo. Entonces, en este tipo de reformas que requieren invertir mucho capital político, generar mucho convencimiento, generar mucha aprobación ciudadana también, eh, hoy día está difícil que la escasa aprobación ciudadana que ha mostrado el presidente, ¿no?, que está a menos de un 30%, Sí, claro. sea algo que pueda llevarse con suma importancia para recapitalizar la tramitación del proyecto. Entonces, a mí me asusta un poco cómo se vaya a cercenar y si pueda llegar a buen término. Claro, o sea, primero tiene que llegar a algún término, porque esto puede morir en Claro, las puertas del horno, pues, weón, como ya pasó una claro, vez. claro, claro. Claro. Ahora, sí, sí. Yo no tengo ahí una gran perspectiva respecto a lo que pueda pasar. Que es bueno, lo que puede manejarse de cierta manera el gobierno. Que estos proyectos que tienen que ver con los sistemas con la seguridad social, por mandato constitucional, los parlamentarios solo pueden aprobar o rechazar, no pueden hacerle modificaciones sustanciales. Ya, ¿Cachai? ya. No tienen iniciativa. Entonces, por ejemplo, y además porque involucra tanto cotizaciones como gasto público, entonces, por ejemplo, no puede un parlamentario
proponer cambiar de todo el sistema por un sistema aún más privatizado, ¿cachai? No podría. Exacto. La Constitución no se lo permite. Entonces, eso de cierta manera es una herramienta con la cual el gobierno tiene que contar y tiene que saber jugar. Bueno, y aquí yo creo que va a ser bien puesto a prueba el poder del gobierno de jugar a Juego de Tronos, ¿no? Porque realmente el futuro de esta reforma puede definir un poco el futuro del gobierno, pues, Pero, weón. pero Rob, ya no Juegos de Tronos, ni Juegos de Tronos, ni cómo se llama esta serie gringa del puta esta weá eh, ¿Cuál, del weón? presidente de Estados Unidos, pues, A ¿cómo se llama? Casa de Cartas, House of Cards. Ese House of Cards. No, weón, no, esas ideas tienen que salir fuera, weón, de los asesores de gobierno. Sí, Si sí, estamos en la realidad, ya no estamos en la es serie, verdad, weón. es verdad, es verdad. Estos weones aprendieron de política viendo series y no. Claro, viendo Breaking Bad. Claro, po, Está la no, weá. acá es distinto, esto no es Juego de Tronos. Entonces, aquí no Bueno, tenéis dragones, ¿cachai? No, no podéis mandar a un asesino, weón, a pitearte al presidente republicano, no sé, weón, no, hay Puta que la tomárselo weá. más en es puro serio. lobby, ¿no? Es puro lobby. ¿Ah? Harto juego de lobby, lobby. sí, harto lobby. Sí, va, Esa es la realidad. ahí hay que cachar hasta dónde pueden ganar el muñequeo, pues, weón, también, pues, weón. Sí. Ahí está el peligro, weón. Fuck, no sé, Johnny, Yuri, si tenemos algo más que agregar respecto al tema de la reforma. ¿Yuri? No sé, algunos detalles que podrían ser de cierta manera más o menos importantes, que se nos hayan quedado en el tintero. El reemplazo de los multifondos por lo que se llama estos fondos generacionales, ya que son fondos que van asignados por su edad, que van mejorando la rentabilidad o disminuyendo los riesgos, que son como inversiones a largo plazo. Ah, pero eso ¿Cachai? está bueno. Entonces, Estaría bueno entonces, librarse los multifondos, weón. claro. Entonces, es cada vez de cierta manera más conservador a medida que te vas acercando a la edad de jubilación. Bien. ¿Cachai? Más riesgoso cuando eres joven. Más riesgoso conservador. cuando eres joven, sí. Pero además también no queda tan entero a la libertad de las personas de decidir si pone todas sus huevos en la canasta más endeble, ¿cachai? Sino que es como una trayectoria. O sea, tú en general partís ahorrando con un poquito más de riesgo y ese riesgo se va disminuyendo progresivamente y eso es lo mismo para todos, ¿cachai? Capitalizáis más al inicio de tu vida laboral y después vais asegurando, ¿ya? Los sistemas de pensiones en general lo que más impacta de manera positiva es cuánto pudiste ahorrar al inicio de tu vida laboral. Lo que ahorráis al último, la verdad, no tiene una diferencia sustancial. Ah, yo ya Es- cagué Es entonces, bien, hermano. es bien impresionante esa cuestión, pero tú estás ahí, weón, en un sistema decente, po. Pero llegué Si tarde, pues, weón. que cagamos somos nosotros, po. En los dos sistemas cagué, hermano. Puta. A ver, está bien, está bien, está bien. ¿Algo más que crees que se nos haya quedado en el tintero? No, Bueno, yo creo que sí, yo creo que en general es eso. sí. Ahora Sí, somos. en general es eso. Sí, ahora somos eso. A ver, ¿qué otra cosa importante, por ejemplo, el tema de las comisiones? Como va a haber un ente público que no va a cobrar comisiones, ¿no es cierto? O se va a disminuir los gastos operacionales, ¿ya? Lo que se suman los escritorios, los teléfonos que no contestan nunca, va a tener sentido cobrar comisiones para eso. Además, eso tiene un impacto que puede ser menor, pero de todas maneras es positivo. O sea, si tenéis menos comisiones, esa comisión se devuelve a tu sueldo en el fondo. O sea, si tus comisiones, no sé, son de un 1%, un 2%, y ya no te van a cobrar ese 2%, tu sueldo va a crecer un 2%.
No, Súper, me parece súper. Sí, sí, me es parece súper bien. algo bueno. Súper bien. Johnny, no sé si tú también tienes alguna observación, alguna pregunta, algo que agregar respecto al tema de la reforma previsional. No, no, Mm. no. Todo clarito. Todo bien allá en el submarino. Te escucháis curioso, Jonan, weón. No, no, no sé, amigo. De hecho, no son solo audífonos, es el micrófono de esta wea. Estoy hablando Ah, en el ya, teclado. le estoy hablando al Directo. teclado, te cacho, te cacho, te cacho. Me he visto en A la esa. T. A la T. Me he visto en esa, weón. Oye, No, no, pero está bien los puntos, bien explicado. Sí, yo también creo que ahora somos eso. De hecho, de las comisiones, ahí no, no sabía. sí, no, Pero no lo que tenía idea de los sabía ya, multifondos. ya lo dije todo. Sí. Sí, lo bueno, yo creo que lo bueno es que esta reforma de aprobarse, y esperemos que así sea, va a aumentar las pensiones inmediatamente y no solamente a las personas que se van a jubilar a posteriori, sino que va a significar una mejora automática para las personas que ya ahora están recibiendo una muy mala jubilación y que les puede cambiar probablemente significativamente su vida. Bueno, creo que eso es algo a destacar y creo que también hay que destacar el hecho de, como bien decía el Yuri, la participación del empleador en la cotización y la participación del Estado también en la administración de nuestros fondos de pensiones. Creo que son quizás los grandes puntos de la reforma y que yo creo que significan un avance sustancial respecto al sistema nefasto que tenemos, weón, que tenemos. Antes de ir cerrando, Yui, te quería hacer una consulta, ya aprovechando que te tengo aquí, weón, te quería hacer una consulta que, bueno, te la fui adelantando un poco antes, fuera de micro. Actualmente se está realizando una votación para cambiar al fiscal nacional, Yuri, y hay mucha polémica al respecto. Polémica que ciudadanos de pie como yo no logramos entender muy bien. Primero, porque claro, mi idea. Aquí lo voy a aterrizar a lo mundano. Mi idea del fiscal nacional es Harvey Dent, weón. Un súper abogado que. Un súper abogado que lleva a la mafia a juicio y los trata de meter presos, weón. Y por lo que entiendo, ahora vamos a elegir a Harvey Dent, ¿no? Sí, claro. Ok, Sí, ok. sí. Que otrora era el Ahora, señor Abbott, que creo que estaba como en el lado. Era como más dos caras que Harvey Dent. sí, absolutamente, absolutamente. Que igual a ¿cómo se llama? Darth Tyrannus, po, weón, igual al Conde Dooku, po, Conde weón. Doku. Oye, Idéntico, po. bueno cuento de los Jedi, hablando Oye, de Conde tremendo, Doku. tremendo. Sí, a mí me encantó, me encantaron. Tremendo, Sobre todo tremendo. las tres historias de Dooku, Sí, las tres historias de Abbott. preciosas. Las tres historias de Abbott. Yuri, ¿por qué Mira, hay tanta polémica respecto a la elección del fiscal nacional, weón? bueno, desde que se creó el nuevo sistema de persecución penal en Chile, ¿no? Antes eran jueces los que investigaban y que acusaban, ¿no es cierto? Y que terminaban también condenando, que eran los ministros, instructores, y los jueces del crimen. Hoy día se separaron las funciones y la función de investigar, ¿no es cierto?, la tiene la Fiscalía General, como en varios países del mundo. Y la cabeza de la Fiscalía es el fiscal nacional. El fiscal nacional no es un funcionario de carrera, ¿ya? El fiscal nacional se elige por un sistema, sí, se elige por un sistema que uno podría decir mixto, ¿ya? En Estados Unidos, por ejemplo, los fiscales de distrito se eligen Mm, por votación popular, digamos. claro. Acá en Chile no, acá en Chile los fiscales de carrera son funcionarios públicos, son funcionarios de la fiscalía que concursan, postulan, ingresan, y el fiscal nacional no necesariamente proviene de ahí. El fiscal nacional puede ser un abogado externo que se presenta sus antecedentes, se abre un concurso público, digamos, presenta sus antecedentes ante la Corte Suprema. Este año se presentaron 17 postulantes que cumplían, digamos, los requisitos, y la Corte Suprema elige 5, se los pasa al presidente de la República, y el presidente de la República de esos 5 elige uno y le hace la propuesta al Senado. Ok. ¿Ya? Y el Senado aprueba o rechaza, y si rechaza tiene que presentarse un nuevo candidato por parte
el presidente de la República. Un nuevo candidato dentro de estos 5 que habían. Dentro de estos 5, dentro de la quina, ¿ya? Claro, la quina. La quina, ya. ¿Cuál es qué ha sido el problema? Han habido varias polémicas, entre comillas, respecto de los candidatos, de 2 o 3, de 3 te diría yo, de los 5 candidatos, ¿ya? A ver, el primero que aparece como un poco en polémica es un abogado que se llama Ángel Valencia, Ujú. ¿ya? Que es uno de los 5 postulantes, y que Ángel Valencia es un abogado que compartía oficina con un estudio jurídico que estuvo involucrado en los Panama Papers. Chuta, ya. Súper bien. ¿Ya? Claro, era como entre comillas, cercano a, si bien no era él mismo uno de los... ¿Los trabajadores? Claro, él no era el abogado directamente, y Ángel Valencia quizás es uno de los que cuenta con más apoyos en el mundo político para ser fiscal nacional. Tiene ese problema, pues, tiene ese problema de esa vinculación con los Panama Papers. Claro. Que no Pero es esa poca cosa. vinculación es de la notaría, pero él no forma parte de esa notaría, ¿no? O sea, de esa empresa. No, claro, pero no, era un estudio jurídico. Estudio jurídico. Sí, El cual él no era está un estudio jurídico. vinculado. Se vincula porque. No sé por qué no se vincula el amigo, quizás amigo del weón. Claro, ahora. Sí, ahora Ángel Valencia tiene otras cuestiones, ¿ya? O sea, abogado Miguel Piñera. Estoy leyendo que defendió a Rafael Garay, weón. Defendió a Rafael Garay, ¿cachai? Entonces, No puedo tapar eso, ya me tiempo. ¿cachai? Entonces tiene Ya harto... no estoy. Y mira, y defendió Claro. al negro Piñera. Al negro Piñera, sí. En un accidente vehicular provocado en estado de ebriedad, en el cual Miguel Piñera no prestó ayuda a la víctima y huyó. Entonces, también fue abogado del Paco Gate, ¿cachai? Contra el fisco. Estoy good, man. Entonces, claro. Oye, mira, Y yo lo tengo en una de mis querellas por crímenes de lesa humanidad, porque abogado de ¿cómo se llama? De Mario Desbordes, cuando era ministro de Defensa, por los casos del estallido, ¿cachai? Ah, pero Entonces, todo es mal muy con vinculado, este señor, pues. es muy vinculado al piñerismo, claro. Entonces, pero lo último que salió es que, entonces, y claro, como Piñera y como Hernán Vigi y como todo ese mundo también está vinculado a los Panama Papers, y no es que el tipo le arrendara, claro, no es que el tipo tampoco le arrendara una oficinita sin conocer a los abogados, ¿cachai? Sino que tenían lo que se llama comunidad de techo, pero cuando hay comunidad de techo siempre hay vinculación. Eso en el mundo de los abogados se sabe, ¿cachai? Mira, encontré también que defendió a Sebastián Piñera en una de las aristas del caso SQM y que no sabría qué significa esto, pero lo voy a leer textual. Ángel Valencia fue abogado recurrente de un recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema por 7 militares y 2 civiles acusados de tráfico de armas, quienes buscaban anular el fallo sobre el contrabando de material bélico del ejército chileno a Croacia durante la guerra de los Balcanes en 1991. Sí, ya, pues, pero ese ¿cachai? tipo no lo va a elegir Boric, ¿no? Es que el punto es que Boric igual tiene que elegir a alguien que sea que lo vaya a aprobar el Senado, ¿cachai? Entonces, y el problema es que la Corte no le dejó muchas opciones. Claro, pues tiene 5 opciones. El otro que tiene muchos problemas, pero que también es como uno de los más aceptados, es el fiscal Morales, ¿ya? Que él es fiscal actualmente, José Morales. A José Morales le dicen el sepulturero,
Chucha. ¿ya? Porque es un tipo que Dando se dedica a enterrar, claro, a enterrar los casos complejos. Y es muy cercano al piñerismo también. O sea, él llegó a los acuerdos en los casos de colusión de farmacia, el caso Latam, El caso cuando Cascada. el caso Cascadas, ¿cachai? Entonces, claro, pues ahí tení, y ese es otro de los candidatos, entonces ya te van quedando tres, Ya, con esos datos tres. ¿cachai? De los otros, Aquí está eh, Rodrigo Ríos. y Rodrigo Ríos se acaba de bajar, pues, Puta, weón. Ya, pero el dato de Rodrigo ¿cachai? Ríos es que extraditó al chileno más peligroso del mundo. Esto es como en Claro, Trivial. Qué chucha. claro. El tema ¿Cuál con es el tema Rodrigo peligroso del Ríos, mundo? el tema con Rodrigo Ríos es un abogado especialista en derecho internacional. El socio del estudio de Rodrigo Ríos, Eduardo Picant, fue mi profesor de Derecho Internacional. Toma, ¿Ya? cacho. ¿Ya? Yo por eso lo cacho, digamos. Entonces, y ellos se dedican a ese tema. Claro, y de hecho yo tengo un amigo que cuando escuche el podcast se va a enojar conmigo, pero porque él es fan de Rodrigo Ríos, po, ¿cachai? Eh, lo que es cierto es que Rodrigo Ríos no defendió a esta persona por temas de narcotráfico. Richard Riquelme. Richard Riquelme, sí, no lo defendió por temas de narcotráfico, ¿cachai? No fue su abogado defensor por ley 20.000, ni lo La exculpó, ni pensión una de cuestión. nivel. Claro, le tramitó el tema de su extradición, Claro. de dónde le Ah, convenía más ser juzgado, si en Francia me parece, o acá en Chile, no sé. Se dedicó a eso, ¿cachai? Pero no establecer si era o no inocente. El punto, y por eso ya también esa es la hora. por eso también es que él pudo postular, porque la ley 20.000 contiene, la ley 20.000 que es la ley que trata el tema de drogas, ¿no es cierto? Contiene inhabilidades para ejercer cargos públicos por parte de las personas que están vinculadas a la defensa de narcotraficantes. Mm. ¿Cachai? Las listas negras, las listas negras de abogados. Eh, entonces él no incurre en eso. Pero el punto es que éticamente, y esto ya es una apreciación muy personal, pero tú, sea para tramitarle la pensión de alimentos, para tramitarle el divorcio, en este caso la extradición, igual te está pagando un narco, igual estáis vinculado con narcos, ¿cachai? Sí, po, weón. Esas cuestiones nunca son absolutamente prístinas y nunca son, Bueno, los límites nunca son claros, ¿cachai? Entonces, no sé, yo ahí oye, tengo pero este se tengo esa baja. diferencia. ¿Mm? Este finalmente se está bajando ahora, ¿no? Y él se acaba de bajar, sí, po, él se Ya, acaba de él se bajar, acaba que él de era, bajar. claro, que él era una de los abogados que no estaban vinculados al piñerismo, ¿cachai? Ya. Entonces, ¿Y cuáles son los otros dos que quedan? los ¿Cuál otros es? dos que quedan, te ¿Cómo quedan cayó está Carlos, el Félix Boric, weón? claro, Ahí está. los que quedan es Carlos Palma, que es el fiscal regional de Aysén, que de él yo no tengo muchos antecedentes, yo no lo ubico nada. Aquí yo te voy a tirar un antecedente. Dice, a mediados de septiembre, su figura reflotó por la investigación que lleva adelante sobre la alteración de evidencia en el caso Huracán. Una querella Ya. contra el persecutor lo acusa de obstrucción a la investigación e instruir indebidamente las pericias de la PDI por la desaparición de un borrador del peritaje medular, según detalló la tercera. Ya, pero ahí Oh. tenía otro problema, otro cachito. Ya. Y entonces lo que le estaría quedando, que además sería La última como la esperanza. cuestión, la última esperanza, lo más simbólico también para el gobierno, es Marta Herrera, po, que es la fiscal de la Unidad Anticorrupción y que es justamente la que está llevando la investigación por Dominga Mm. y la relación Panama Papers. Entonces está como en el otro extremo, pues, Ya, está como. ya, pero está Entonces sola es contra el mujer, mundo. claro, es mujer, es joven, ¿cachai? Y no tiene, y ella es funcionaria de carrera. Ella ha sido fiscal como toda la vida. Yo también a ella la ubico porque ella no me hizo clase, pero ella era profesora de procesal en la universidad cuando yo estudiaba. Mira, acá Entonces, en el torpedo que encontré de la Quina, dice que, bueno, aparentemente ella está limpia en este tema de la guerra sucia, pero
La funcionaria, cito, sería la única candidata que no tendría los votos en el Senado por considerar, comillas, justa o injustamente que está muy ligada a Abbott. Claro, ella ha sido vocera de la fiscalía. Está, ¿cómo se llama? Forma parte del staff de Abbott en el sentido que la unidad que ella dirige depende directamente del fiscal nacional. Claro, pero es una ¿Ya? cosa que es así nomás, pues, ¿no? No tiene Claro, pero otra. es cercana a Abbott. O sea, si el problema está en que la Corte Suprema te elaboró una quina muy compleja, muy, muy compleja, ¿cachai? Eh, que no te deja otra. Ahora, como te digo, no hay muchos antecedentes políticos que puedan vincular a Marta Herrera como cercana al piñerismo, como cercana a la derecha. Tampoco uno podría decir que es una candidata que podría actualmente venir del mundo más progresista, ¿ya? Ella es una profesora, es una persona que ha tenido su carrera, ¿cachai? Ha tenido su carrera eh, relacionada solamente con el ejercicio de la función pública en la investigación. Y, bueno, quizás podría ser la mejor carta pensando en la posición de gobierno, pero efectivamente es difícil que tenga la aprobación del Senado, entonces está súper complejo, está súper complejo, sí. Oye, Sí. de no aprobarse ninguno de esta quina, ¿qué pasaría? Si no se aprueba la quina, tendría que abrirse una nueva postulación. Ya. Ahí tenés Sí, que que se candidatearte rechazan tú, po, todas. Yuri, weón. ¿Hasta cuándo, weón? Tú tenés que meterte El ahí, concha tu loco. madre. No, qué cacho, qué cacho. Después te tiran ácido en la cara, weón. Que hay ahí Sí, claro, que como Harvey Dent. mitad Yuri, mitad facho. Sí, Bueno, así que bacán, oye, muchas gracias por la aclaración, weón. Yo la verdad estaba bien perdido con este tema y creo que es algo que no está muy aterrizado a la discusión país y creo que es importante dentro de todo, weón. sí, es Sí, pues. importante, es súper importante. O sea, mira, por ejemplo, para mí es tan relevante porque puede definir lo que pase con las querellas por crímenes de lesa humanidad. Exacto. Si se estancan o no se estancan. O sea, que salga Morales, por ejemplo, ya es que los casos se van a cerrar, ¿cachai? Los casos de derechos humanos se van a cerrar. Claro, eso sí estaría Ese, lamentable. ese en el grado en el barómetro de lo malo que puede llegar a ser, ese es peor, ¿no? Morales. Yo creo que Morales Valencia. En ese orden. Yo 5 diría que 4 un empate. Yo diría que un empate. empate técnico de maldad. Sí, sí, sí. Ya. Sí, quizás Ríos podría haber sido una buena carta, pero ya se bajó también, pues, así que quedan cuatro nomás. Claro. Está difícil, está difícil. Está Y difícil. si se baja, no entra ni uno. No es como que hay un repechaje ahí que se ¿Cómo? pueda subir a la esquina. Este que se baja No, de manera voluntaria, ¿no? Porque no es como que lo bajen del proceso. No, no hay forma. no. No hay de repechaje acá. Ya. Ya sería nomás entonces. Estamos. Sí, Lo que sí, sí, Con tenemos. lo sí. que hay. Sí, está. Oh, no, está difícil, está difícil. Yo, no sé, o Arriba los corazones, sea, no. claro, si uno pensara lo que por obviedad debería ser el gobierno, debería ser el presidente poner a la Marta Herrera, ¿cachai? Claro, es la Claro. que Es como suena decir, mejor, weón. claro, claro. Pero es lo que Y le en van a ese, decir y que en no. ese sentido, en Sí, ese po. sentido la prensa está ayudando harto, ¿cachai? Al Ya. final la que tiene menos chavitos, porque ser cercana a Abbott no es algo malo en sí mismo, ¿cachai? O sea, Claro. evidentemente a nadie nos gusta, a ninguno nos gusta Abbott, pero no es que la Marta Herrera sea de cierta manera la heredera de Abbott, ya, pese a que forma parte De su de su equipo, administración. de su administración, pero además porque en la fiscalía también
el fiscal nacional se tiene que rodear de fiscales con experiencia, ¿no es cierto? Y dejarlo a cargo de las cuestiones más complejas. Pues la unidad anticorrupción es una de las tareas más complejas de la fiscalía. Exacto, Claro. exacto, exacto. Bueno, no sé, muchachos, si hay algo más que agregar respecto a este tema, creo que podemos ir cerrando. Creo que podemos ir cerrando el programa por aquí. Hemos hecho un repaso considerable y nuevamente una clase magistral de nuestro maestro Yedi allá en el No, se hace lo exilio. que se puede más. Ah, ¿qué dice? No, ¿Qué dice? ¿Qué dice, por favor? Una no, clase magistral respecto a la reforma una previsional guagua militar. y sobre esta suerte Completamente de torneo, este torneo que se está abriendo ahí en la No, fiscalía. deberían tirarlo ahí, weón, tirarle una espada, weón, y ordalía. El juicio de Dios, juicio por combate Sí, que entre los Dios decida. candidatos. Que Sí, Dios claro, decida. Sería a un bacán. foso, Pero a un Yori, no me foso. confundáis, me acabáis de decir que tenemos que dejar de pensar así, weón. No me confundáis, weón. No, nosotros no, si los que toman las decisiones políticas tienen que dejar de orientarse por las series, weón, y la ficción para tomar decisiones. Nosotros podemos comentarlas perfectamente. Muy Solo bien. podemos hacer la barbarie que nos Sí, corresponde hacer. claro, sí, claro. Y esa es la La barbarie que barbarie somos. que viene. Exacto. Sí, Esa es la barbarie que somos y esa es la barbarie que habita aquí, que paguen vuestro podcast de política y delirio. ¿Por qué no? Un poco de delirio también en estos temas tan densos, tan espesos, como dijo el Yuri, y que tratamos de amenizar para que usted quede un poco más informada, informado, y el día de mañana pueda sobrellevar vuestra depresión social, sabiendo por qué habita en las condiciones materiales que habita. Bueno, muchachos, en pos de la hora, vamos a cerrar el programa aquí. No sin antes dejarlos invitados para que sigan sintonizando con nosotros la próxima quincena, en la que estaremos repasando nuevamente el quehacer nacional y, como no, también el boletín del colapso, en el cual revisamos el acontecer internacional. Cabe decir que se nos quedan hartos temas en pauta, ¿cierto? Entre los voy a mencionar muy por encima, entre ellos el desmorone, ¿no? Del partido de la gente, weón. La entrada en vigor de la lista de. Hablando de delirio. Claro, Hablando de delirio. exacto. Yo, Ah, yo que- ahí tengo, yo tengo una tesis, yo creo que ahí el espíritu de la lista del pueblo se posesionó del partido de la gente. Se posesionó de Jorge Rivas. Sí. Sí, Bueno, sí, hablando del Partido de la Gente y París y la entrada en vigor, que va a entrar pronto, ¿no? El registro de deudores de pensión alimenticia, en el cual, obviamente, en el territorio nacional y en el extranjero, en el cual, obviamente, también va a entrar en la cabeza del Partido de la Gente, Franco Parisi, ese youtuber nefasto. Em, Se nos queda, ¿por qué no? También un saludo ahí a Felipe Cast, que se hizo famoso en TikTok. oye, yo debo confesarlo, políticamente incorrecto, me reí mucho con la publicación de Fake Lipe Cast, que se quejaba que el gobierno le ponía muchas trabas. Puta la wea. Sí, Perdón, puta. perdón, perdón. Yo sé que no, hoy día no se debe hacer ese tipo de Funao, comentario. No lo funao. hice yo, no lo hice yo, solo lo leí. Bueno, sí, un saludo ahí a Felipe Cas, que probablemente su fin de semana soñado y pagado no va a ser tal. Tuvieron que salir todas las lacras de derecha a defenderlo, weón. Hasta el depravado, el pedófilo este Gonzalo de la Carrera, weón, salió a defenderlo, weón. Qué desastre, qué terrible, weón. Sí. Se nos queda también, ¿cierto? La investigación que reveló CIPER respecto a los gastos de la Teletón. Accedieron ahí Sí, a los libros de contabilidad de la Teletón. Eso me parece muy grave, Yuri. La institución. A mí lo que me parece grave, no me parece grave, lo que me parece desafortunado es que el mismo día que el presidente sale a defender la Teletón, aparece CIPER a cagarse encima de Boric, weón. Porque, puta Eso la fue a wea. propósito, esa weá se hizo a propósito, weón. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Mm. Bueno, una serie de gastos, weón, que son de dudoso origen, gastos millonarios en asesores que no están, que según la Dirección del Trabajo son gastos irregulares,
y gastos bastante sospechosos. Por ejemplo, estuve leyendo yo el reporte, hay un Regular, los culiados. irregulares, Muy po, Al, hermano. al Guatón Correa, po, weón. Sí, pues, weón, 158 millones de pesos en 3 años. Don Correa ahí como asesor, como asesor. Y una que me llamó a mí mucho la atención, que era una Más que boleta. irregular. Don Francisco no recibe plata por la Teletón, pero tiene boletas bastante extrañas, como una boleta por 62 millones de pesos en materia de maquillaje, que son cosas que a mí me llaman mucho la atención y que el día de mañana cuando yo sea dictador del planeta me da ideas de cómo voy a poder empezar a justificar mis desfalcos. Sí, claro. Maquillaje. Y Oye. ¿mm? No, está bien. Está bien, Qué está bien. manera, weón. Sí, está bien. Qué delirio. Hablemos de delirio entonces, ¿no? ¿Viste? Y hablando de delirio, la última noticia, weón, que pasamos por encima es que a mí me sorprendió, le comentaba al Yuri, weón, me sorprendió que el 8 de noviembre, weón, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la mayoría de edad como requisito obligatorio para celebrar un matrimonio civil, weón. Es decir, actualmente uno se puede casar no siendo mayor de edad solamente teniendo el permiso de los padres, weón. Sí. Qué terrible. Un dato que fue revelado, ¿cierto? Que fue revelado por el Observatorio de los Derechos de la Defensoría de la Niñez, que entre 2010 y 2020 se celebraron 1.799 matrimonios que involucraron a menores de edad, en su mayoría mujeres entre 15 y 17 años, con hombres que tenían una edad mínima de 38 años, weón. El proyecto fue aprobado. Oh, El proyecto fue aprobado por 129 votos a favor, 2 votos de la UDI en contra y 5 abstenciones. La UDI siempre en el lugar incorrecto de la historia y siempre bastante cerca de la pedofilia, porque eso hay que decirlo. Sí, siempre, siempre. Siempre cerca de la pedofilia, weón. Siempre cerca de la pedofilia, la UDI. Sí, pues así que hablemos de cosas extrañas, weón. Como que, coche tu madre, en Chile uno se podía casar con un menor de edad que esto, Yuri. Sí, pues te podéis casar. La edad mínima era entre 16 y 18 años y, Estamos. Infame. y con autorización, sí, claro. O sea, esos resabios de épocas medievales, pues. Sí, po. Porque fue que viene el derecho de pernada, weón, me dice que El todavía derecho de existe. nada, claro, sí. No, me muero, weón. No, sí, terrible. Así que Toman. hay un, no es matrimonio, pero hay una norma que no se ha podido derogar, que también tiene que ver un poco con la minoría de edad, y que es la que sanciona como delito la sodomía entre menores de edad. Entonces, sodomizar a un menor de edad. Y la sanciona, pero no violación, ¿cachai? No, sodomía. Tener una relación sexual, una relación homosexual con menores de edad, con personas, porque heterosexual no está sancionado, po. No está prohibido, ya lo que se prohíbe es el abuso, pero Claro. no la relación, ¿cachai? Entonces, y eso no se ha derogado. Me pillas nuevamente por sorpresa. Es un resabio, sí, po, es un resabio también de legislaciones antiguas. Tiempo ¿ya? pretérito, weón. Sí, po. Joder. Sí, po. El delito específicamente es acceder carnalmente con un menor de 18 años del mismo sexo sin que sea violación o sin que sea abuso. Es decir, con consentimiento, digámoslo entre Con comillas. consentimiento, claro, con consentimiento. O sea, una pareja homosexual, de que uno tenga 17 y la otra persona tenga 18, es delito. Mira. Es delito, sí. Con todos los ribetes y todo el debate que puede abrir eso, Yuri. Deberíamos hacer Pero ¿cachai? Que sí se podía acceder carnalmente a Claro. una menor de 16 años, ¿no es cierto? Con un pailón de 35. solamente Sí. convenciendo a los padres. Claro, por matrimonio. Qué Absolutamente legal. chucha. Es contradictorio, sí. Qué chucha, weón. Bueno, y en este Chile contradictorio en el que nos movemos, pues señores, nos vamos acercando al fin de año de este 2022, que ha sido sorpresa tras sorpresa, decepción tras decepción, pero aquí seguiremos en este espacio reservado para ustedes, pueblo soberano, para que ustedes se informen, para que ustedes sigan teniendo esta suerte de clases magistrales que les traemos, que bueno, yo no les traigo, que les traen nuestros invitados, que
Traemos aquí con Jonan, weón, estamos en el primer asiento, Nosotros weón. tenemos el delirio. Exacto, sí, El delirio. nosotros traemos la ignorancia y el delirio, weón. Y cosas que nos importan a nosotros, como que se votó esta semana la ley antinarco, weón, que permite, weón, tener como 40 gramos de macoña en tu mochila, weón. Y no encontré el resultado, weón. No encontré el resultado, perdón. Pero la próxima vez volveré con el resultado para saber si usted, Bien. fumeta, puede tener toda esa cantidad de macoña en su mochila sin que se lo lleven preso. Compañeros, palabras de cierre, algún mensaje emotivo para nuestra escucha, para nuestro hermoso pueblo soberano, Yuri y después Jonan. No, yo como siempre agradecer la invitación, me entretengo mucho, me encanta el espacio. Siempre estoy ávido de invitaciones, así que feliz nomás, pues, un abrazo para ambos y para todos los radio escuchas, tele observadores y comunidad delirante de que paguen. Usted sabe, amigo, que este es su casa. Usted no es invitado, usted entra aquí como Dar Mol por Datomir. Este es su hogar, así que no necesita invitación. Las llaves. Exactamente. Usted tiene la llave y por favor cierre Eso. antes de salir. Muchas gracias. Porque Muchas si no, gracias. nos van a robar lo poco que tenemos. Johnny, palabras de cierre, amigo. A la gente que siempre ahí siga conectada, siga informándose siempre. Creo que en estos tiempos donde el Perú va a dar vuelta a la cancha, hay que mantenerse informados, por lo mínimo. De que el flagelo de la verdad nos hace más delirante, pero en el delirio hay que mantenernos ahí informados. Aguanta la gente que se informa. Exactamente. ¿Y qué mejor forma de informarse? ¿Qué mejor forma de informarse que con ustedes, amigos en la lucha, hermanos en la lucha, y con el pueblo soberano que se mantiene ahí siempre a pesar de los embates que nos da esta tragedia de ser tercermundistas, pero esta tragedia que sobrellevamos con dignidad ante todo, porque recuerden que la historia es nuestra y los que quieran arrebatarla, que paguen. Buenas noches, cuídense mucho.